Ya. ¿Ya? Buenos días, muchachos. El tema es las razones trigonométricas. Como ya vieron, ya les envié el trabajo que deben contestar. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. El aprendizaje esperado de este tema son calcular los lados o el ángulo de cualquier triángulo rectángulo. En la figura aparece un triángulo donde lo primero que debes saber es lo siguiente. El lado que está en contra del ángulo recto, el lado más grande, se le llama hipotenusa. Los otros dos lados son catetos. Lo importante de esto es de que tú ubiques ahora sí de qué cateto se trata. Entonces vamos hablando del ángulo, el ángulo alfa. El lado que está en contra de ese ángulo alfa se llama cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Pues opuesto ¿a qué? Al ángulo. El ángulo que está junto el lado que está junto a ese ángulo se llama cateto adyacente. De esta manera vas a poder conocer las razones trigonométricas que aparecen aquí al lado, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las razones trigonométricas ya están establecidas. Entonces me dice que la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente opuesto entre adyacente. Cotangente adyacente entre opuesto. Secante hipotenusa entre adyacente y cosecante hipotenusa entre opuesto. Una manera sencilla en la que te puedes aprender este tipo de funciones es la siguiente. Si tú te aprendes las 6 funciones trigonométricas y anotas la línea, vamos a hacer lo siguiente. Le vas a poner en la parte del numerador de la fracción, en la parte de arriba, co, k, h, h. Y de abajo hacia arriba haces lo mismo, co, k, h y h. Y de esa manera ya tienes las funciones trigonométricas que se van a utilizar. ¿Por qué vienen estas líneas? Porque cada una de estas funciones, por ejemplo el seno, es recíproco de la cosecante. Si te fijas, tienen las mismas variables, nada más que las tienen en contra. Igual cada una de ellas. Esto hace que estas 3 razones trigonométricas son las que aparecen en la calculadora y que se van a utilizar. ¿Cómo las vamos a utilizar? Vamos viendo un ejemplo. Dice, hallar las funciones seno, coseno y tangente del ángulo alfa y el ángulo beta en el siguiente triángulo rectángulo. Importante, primero vamos a hablar de un ángulo para que ubiques el cateto opuesto y el cateto adyacente. La hipotenusa nunca varía. Por ejemplo, el ángulo que tengo aquí, el ángulo alfa, su cateto opuesto, como el nombre lo dice, es el lado que está opuesto a él. Y el que está junto a él se llama cateto adyacente. La hipotenusa siempre es el lado más grande o el que está en contra del ángulo recto. Entonces vamos a dar valores. Seno del ángulo alfa, coseno y tangente. Solo las primeras 3 debido a lo que te dije acá arriba. Entonces ahora sí tienen valor numérico cada uno de los lados. El seno dijimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces seno de este ángulo, cateto opuesto, ¿cuánto mide? 12 centímetros entre hipotenusa que mide 13 centímetros. Haces la división en tu calculadora de 12 entre 13 y te va a dar .9230. Toma solamente 4 decimales para sacar el mismo resultado en todos los problemas que veamos. La siguiente función trigonométrica es el coseno. Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Aquí tengo el cateto adyacente que mide 5 sobre la hipotenusa que mide 13. Haces el cálculo y te da .3846. Siguiente es la tangente, me voy a las funciones, es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto mide 12, cateto adyacente mide 5. 12 entre 5 te da 2.4. Importante, ahora vamos con el ángulo beta. Ahora estamos hablando de este otro ángulo, por lo tanto, el lado que está en contra, este de aquí, pasa a ser el cateto opuesto del ángulo beta y el que está junto a él es el ángulo adyacente. Cambian, aquí tiene un nombre diferente, pero porque estoy hablando de otro ángulo. Y hacemos lo mismo.
Función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto dijimos que pasa a ser 5 centímetros sobre hipotenusa, y me da su resultado en la calculadora 4 decimales. Coseno adyacente entre hipotenusa, dijimos que la adyacente es 12, la hipotenusa 13 y me da su resultado. Finalmente, la tangente que me dice opuesto entre adyacente, el opuesto 5, el adyacente 12, su división aquí la tenemos. Ese sería el primer ejemplo para poder determinar las tres funciones trigonométricas. De ahí pasamos a ejercicios que se aplican en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuál es la altura del asta bandera si a cierta hora del día el ángulo que forma el extremo de su sombra con la punta del asta mide 37 grados? Aquí viene plasmado directamente en esta figura. Lo primero que debes saber es las tres funciones las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que tenemos ahí. Hay que anotarlas de nuevo para poderlas irnos aprendiendo. Muy bien, de ahí ubicas el ángulo, se le llama ángulo de elevación. Del punto donde se toma la parte más alta, este ángulo se le conoce como ángulo de elevación. Y ahora sí lo conocemos, es de 37 grados. Ubicas el lado que está opuesto, en este caso es la altura, el dato que me pide. Y el dato que está junto al ángulo es el cateto adyacente, que mide en este caso 20 metros. Por lo tanto, si me da el cateto opuesto y pide el cateto opuesto y me da el cateto adyacente, entonces hay una sola función trigonométrica que va a ubicar a estas dos incógnitas. Si te fijas, el seno es cateto opuesto a hipotenusa. La hipotenusa no me la involucra para nada, por tanto no lo voy a utilizar. Lo mismo pasa con el coseno, está involucrando la hipotenusa, esa función no se va a utilizar. Pero la tangente me dice cateto opuesto y cateto adyacente. Opuesto es el dato que te pide, adyacente el dato que te da. Por tanto, esa es la razón trigonométrica que se va a utilizar para este problema. Entonces decimos la tangente de 37 grados, que ahora sí es el ángulo, es igual, me dice que es cateto opuesto. Cateto opuesto es la H, la altura de esa asta bandera, sobre cateto adyacente, que en este caso son los 20 metros. Ya tengo ahí planteado lo que va a ser la solución del problema. Si lo quiero solucionar por una regla de 3, pues simplemente pongo un 1 debajo del dato, y este es el dato que quiero calcular. Por lo tanto, acuérdense que para la regla de 3 multiplicamos los que quedan cruzados, que en este caso tangente de 37 por 20, y lo dividimos entre el que sobra, que en este caso es 1. En su calculadora me van a hacer el cálculo de la tangente. Pero antes de sacarlo ahí en la calculadora, ustedes deben tomar en cuenta lo siguiente. La calculadora debe de estar en la parte de arriba, dependiendo de su calculadora, tiene que estar en D, la D. Si tiene una R o una G, tendremos que formatearla para poderla sacar, si no, no me va a dar el resultado. Entonces es importante que primero revisen eso en su calculadora. Bueno, retomando el problema, la tangente de 37 en la calculadora me da .7535 por 20, y entre 1 pues ya me da la distancia que tiene la asta bandera, que en este caso son 15.07 metros. La altura de la bandera, del asta bandera, son 15.07 metros. Esto es para cálculo de alguno de los lados. El segundo problema es para calcular el ángulo de elevación en la siguiente figura. Me da dos datos. Ahora tengo el ángulo alfa. ¿Qué lado tengo acá? La altura del árbol es el cateto opuesto, está en contra del ángulo. Y el lado que está junto a ese ángulo es el cateto adyacente. Otra vez tocó que fuera el cateto opuesto y el adyacente. Por lo tanto, como lo expliqué en la anterior, vamos a tomar la tangente. Entonces, ¿la tangente de qué? De este ángulo, no lo conozco, de hecho es el que voy a tener que realizar, que tengo que sacar. Es igual al cateto opuesto, que es la altura del árbol, 3.2, sobre el cateto adyacente, que es de la base a la sombra donde proyecta eso, que sería 5.3. Hacemos la división de 3.2 entre 5.3 y me da .6037. Aquí importante,
La tangente la vamos a despejar para dejar el ángulo y se pone tangente a la -1. Importante aquí en la calculadora cómo lo van a hacer. Simplemente ponen segunda función o shift y le ponen tangente, ya les va a aparecer tangente a la -1. Le ponen del dato que les dio de punto 6037 y así de sencillo me da el ángulo de elevación para este tipo de problemas. 31.11 grados es lo que mide el ángulo alfa. Hasta ahorita ya les envié algunos problemas para poder resolver este tipo de ejercicios. Si tienen alguna duda, pues estén en contacto.